Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos a María Eugenia Barberi aquí, que es abogada graduada en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid, y más recientemente certificada como delegada de protección de datos por la Agencia Española de Protección de Datos. También ha estudiado gerencia de proyectos y programación. Con María Eugenia vamos a intentar entender las diferencias con su experiencia en Venezuela, en otro esfuerzo por hacer derecho comparado, que es algo en lo que me gusta insistir. Y sobre todo vamos a explorar la diferencia entre asesoramiento legal desde un despacho y consultoría a la hora de asistir a empresas en la adecuación de actividades de tratamiento de datos personales, tanto desde el punto de vista de la propia naturaleza del servicio, como desde el punto de vista de la carrera profesional, ¿no?, en esta disciplina. También tocaremos el análisis técnico y la evolución de las herramientas disponibles. Aprovecho, por último, además, para recordaros que estamos a punto de grabar el episodio de fin de temporada, en el que brevemente responderemos a una selección de preguntas muy concretas de la audiencia, por tanto vuestras, y que aún podéis enviar a info@privacycloud.com con MOP preguntas en el asunto, por Masters of Privacy, ¿no? MOP, preguntas en el asunto, como ya anuncié, no sé, hace unas semanas, ¿no? Y con esto vamos a por ello con María Eugenia Barberi. María Eugenia, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Mira, tú has vivido diferentes sistemas jurídicos, estás viviendo España ahora y has vivido antes Venezuela. ¿Y qué es lo que más te llama la atención? ¿Lo que más te ha impactado de estos cambios o de lo que estás viviendo ahora en España? Bueno, yo llegué aquí después de muchos años de haber hecho mi posgrado, estudié en el 2003-2004 aquí y volví a Venezuela. Regresé en el 2017 y llegué maravillada por ver muchos progresos. Yo sé que el país ha atravesado por cambios muy fuertes y me encuentro con que lo primero que me sorprendió era la tranquilidad. Todavía se podía disfrutar de, bueno, seguridad y tranquilidad. Y la frase a nivel ya más legal es la seguridad jurídica. Yo todavía siento, sé que habrán opiniones contrapuestas, pero versus lo que yo viví en Venezuela, eh, me acuerdo mucho de María Gracia Moraes, que fue mi profesora de política criminal, y hablaba mucho de la certeza de la pena. Entonces, saber que tú puedes, digamos, caminar tranquilo por la calle a las 12 de la noche, que la oscuridad ya no suponga un riesgo y que te sientas tranquilo, entonces lo asocio mucho con un sistema jurídico estable, la seguridad personal, que es algo de lo que yo llegué a sentir carencia en Venezuela. Vale, y has tenido experiencia con la agencia, es decir, ¿cuál ha sido tu percepción de lo que hace la autoridad supervisora? Bueno, recuerdo perfectamente en la época del máster que gestionaban ficheros, les notificaba ficheros y actualmente encuentro que han cambiado, han crecido, tienen una estrategia, abarcan mucho más temas. Con lo cual han ampliado su rango de acción. Veo su foco en niños y en, digamos, perfiles vulnerables muy marcados. Sí. Sé que de repente se puede considerar que están sobrepasados y que no les da, el avance tecnológico va muchísimo más rápido que la capacidad que existe de regular o de sancionar o de, digamos, abrir procedimientos sancionadores. Entonces, de repente están sobrepasados, pero hasta el momento veo que tienen una plataforma que se puede. Sí, soy DPO externo de uno de los clientes de la boutique legal con la que colaboro. Entonces, mi experiencia ha sido, digamos, tranquila, sin sorpresas. Veo que hay mucho material, están haciendo una labor divulgativa importantísima. Entonces buscas lo que quieras. Bueno, durante la formación, los consultores que nos entrenaban o nos formaban
nos referían constantemente a la página, salvo uno de los profesores que se llama Félix de Aro, que decía, olvídate de la agencia y no estés todo el día leyendo resoluciones, busca afuera y entiende la geopolítica del dato. Me gustó mucho su mensaje, me marcó, pero sin embargo, si tú estás comenzando, el camino es entender un poco cómo actúa, ¿sabes? Y además, cómo se relaciona con otras autoridades, cómo se relaciona con otros sistemas jurídicos. Yo creo que están haciendo un gran trabajo. Y lo echo de menos en países donde no existe la autoridad, ¿sabes? Sin duda haría falta, lo echo de menos. Otra cosa que tú has vivido es el intercambio o el solapamiento interdisciplinar, es decir, más allá de lo que puede hacer un despacho de abogados, has vivido la consultoría más práctica de bajar al barro del cumplimiento. ¿Qué te ha aportado específicamente la consultoría frente a la perspectiva puramente legal de la que partías? Pues yo creo que perder un poco el miedo a enfrentarte de cero con un cliente, a entender que te está abriendo las puertas de su negocio porque necesita que le apoyes y empezar a construir con ellos, de la mano de ellos, pero con una visión objetiva, quizá un poquito con distancia. Entonces eso te permite opinar y yo creo que identificas rápidamente dónde pueden haber oportunidades de mejora. Entonces es muy bonito llegar y una persona lo llamó levantamiento de alfombra, porque entras a su oficina el primer día, no te conocen, no saben quién eres y poco a poco vas ganándote la confianza y te van contando cosas de las que no tienen con quién hablar o no lo han discutido o nadie se había tomado el tiempo de hacerlo. Y ese miedo se rompe lo que puedas sentir se rompe cuando te das cuenta que les aportas y que es importante tu participación, que les resuelves una historia y sacas trabajo. Se quedan muy contentos, la verdad, para mí ha sido muy positiva la experiencia. Y comenzó desde mi experiencia en Venezuela en un banco donde me invitaron a trabajar en productos financieros. Entonces yo empecé, bueno, ya en la consultoría jurídica era como una esponja absorbiendo información sobre todo lo que era un servicio financiero. Y cuando llegué a la vicepresidencia de productos me di cuenta, wow, la consultoría va muy lento. El consultor jurídico debería, las consultorías tradicionales y los despachos de abogados tradicionales van lento con respecto a lo que el mercado necesita. Entonces ahí entendí qué era el lanzamiento de un producto, cuál era el proceso de innovación que ellos seguían, cuál era la planificación estratégica que estaba detrás, qué había, cuántos otros departamentos se involucraban a nivel de riesgo, a nivel de procesos, a nivel de plataformas tecnológicas. Y mi cabeza se abrió muchísimo, yo digo, a pensar distinto cuando empecé a entender que la plataforma era incluso más importante que la regulación. O sea, el documento lo hacíamos en 5 días cuando ya habías entendido el negocio, pero armar la plataforma y sostenerla que fuera estable y que no diera errores, entonces era un trabajo mucho más arduo, mucho más grande. Entonces ahí quizá empezó a entender, a interesarme un poco qué es esto, ¿no? Los datos, cómo esa fórmula matemática al final es un scoring de crédito y podrías o no concederle o no un crédito hipotecario a un cliente. Entonces ahí empecé a observar cosas que realmente me llamaban muchísimo la atención. Y fue la primera vez que me pregunté realmente si regulaban los contratos o si regulaba el algoritmo, ¿sabes? Porque a ver, hacíamos pruebas de software era como una especie de sala de convenciones, pero estábamos los programadores allí junto con gente que lo que estábamos era testeando el sistema. Y yo lo veía como abogado, en ese momento era líder de proyecto, y decía, wow, el programador está cargando el atributo del producto en un algoritmo y cómo lo hace, qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que desde allí me empezó a interesar bastante qué era esto yo lejanamente lo llamaba como contratos de tecnología. Después lo veía como, bueno, licencias de software, qué es lo que están haciendo, qué compran. Y por ahí me he ido acercando a través de los distintos trabajos que he tenido a descubrir. Y bueno, al final, estudiando programación, me di cuenta.
que es así, que yo creo que hoy en día para mí es más importante, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero para mí es más importante la arquitectura de la red y los códigos no sé si te has puesto a pensar alguna vez que los abogados hablamos de código y es algo totalmente distinto a lo que es un código hoy en día. Entonces tiene que ser como ese juego de palabras raro ahí. Sí, hace poco hablamos de esta idea de código como código legal cuando Lawrence Lessig, es Larry Lessig, que llegó a presentarse a las elecciones de la presidencia en Estados Unidos. Y en su día, yo en su día le llegué a spamear, a perseguir para visitarle en Harvard, hace mucho, cuando yo era muy joven, Ujú, ¿sabes? En el 99 o así. Y fui, y el tío me invitó y me dieron el tour allí por vale. Harvard y tal. Y este tío escribió un libro que era esta idea de Code as Law. Hace poco, de hecho, hablamos en una entrevista de esta idea de código en cuanto a código de software como código legal. El hecho de que el propio software embebiera mecanismos de cumplimiento, ¿sabes? De enforcement, esta idea que escribió, como digo, Larry Lessig, ¿no? Porque sí que es interesante el juego de palabras. Pero, Ujú. ¿cómo ves esa pequeña pelea, esa tensión entre la abogada trabajando para la consultora en protección de datos, la abogada trabajando para el despacho? ¿Cómo A lo ver, ves? si yo fuera, si lo pongo desde el punto de vista de un recién graduado que esté planteándose qué va a hacer en su futuro y que hoy en día me encuentro con chicos que están muy claros en lo que quieren de su carrera y para qué han estudiado derecho, para qué quieren, a qué sector se quieren dedicar y cómo lo van a lograr. O sea, realmente los caminos yo los veo que lo llevan muy claro. Diría que yo no dudaría en irme a un equipo multidisciplinario. Tú le puedes poner el nombre que quieras, servicio, jurídico, legal, boutique, ponle el nombre que quieras, pero es que hoy en día, si te quedas en lo jurídico, te estás perdiendo la parte más divertida. Para mí, en el momento que yo empecé a trabajar con colegas de otras profesiones, de otra formación y de otro nivel de responsabilidades, otras características o atributos dentro de que era a lo que ellos estaban llamados a hacer en su compañía, cuál era el aporte que tenían que garantizar. En el momento que empiezas a cruzar toda esa información, decir, bueno, aportamos mucho más si estamos juntos. Aportamos mucho más si nos sentamos a conversar y si alineamos perspectivas y si alineamos, y eso es nuevamente algo que aprendí a través de la gerencia de proyectos. O sea, cuando se da mi primer cambio del mundo jurídico a lo que es gerencia de proyectos, mis propios managers me decían, pero ¿qué vas a hacer? Vas a arruinar tu carrera. Porque me recuerdo perfecto una persona que me dijo, estás loca, o sea, ¿qué vas a hacer? Y yo le decía, pero es que me da muchísima curiosidad. Entonces, si no atiendo esta curiosidad, siento que estoy perdiendo algo. Y quiero entender qué es lo que hace la vicepresidencia de producto. Y cuando empecé a ya no hablar en términos de justicia y equidad, sino hablar en términos de alcance, presupuesto y recursos humanos disponibles, y bueno, esta es la meta que tenemos, mi mente yo creo que se reestructuró y lejos de perder, siento que gané. Y empecé a entender cómo las empresas ya no estaban gerenciándose a través de lineamientos hacia departamentos, sino lineamientos hacia equipos de proyecto. Y por lo menos esa empresa donde yo trabajaba tenía esa visión que a su vez había sido alimentada por una planificación estratégica brutal que ellos tenían a largo plazo, con consultoras de McKinsey, perdón, consultoras que les habían enseñado a trabajar de esta manera. Decían, bueno, esta es la metodología del futuro. Y hoy en día está comprobado que para mí funciona. Entonces, para ponerte otro ejemplo, cuando llegué aquí a España, como te dije, yo estaba tratando como de reutilizar las cosas que sé de derecho aquí. Y durante un tiempo muy largo en Venezuela yo trabajé en contratos de licencia de software. Hacíamos campañas antipiratería con Autodesk. Sí. Venezuela, Latinoamérica tiene un alto nivel de piratería de software. Entonces mi trabajo no era realmente auditar, sino ya con casos identificados, leads que llamábamos, contactábamos a esas empresas y les invitábamos como a regularizarse. Era un poco crear cultura de cumplimiento de software. Y ahí fue la primera vez que escuché la palabra compliance en mi vida. Entonces, yo trabajaba solita con una cuenta de Skype y llamando a distintos países de Latinoamérica a contactar con estas empresas. Pero cuando llegué a España y traté de hacer lo mismo aquí, me encontré con la gran sorpresa y me encantó. Me hubiera gustado saber mucho más y aprender mucho más, pero dejé de trabajar en esa compañía. Me encantó saber que los clientes y las empresas grandes hoy en día trabajan con mesas.
con una, por ejemplo, todo lo que es licencias de software, hay mesas de homologación que se gestionan a través de una SAM Office, que es Software Asset Management. Entonces todo pasa por ahí. Vamos a implementar este software para este servicio, para cumplir esta necesidad y todos estamos al tanto de qué es lo que va a aportar y cómo lo vamos a gestionar. Entonces se vive a través del ciclo del software. Y nuevamente el ciclo del software se gestiona, tiene que ser transversal, tiene que ser interdepartamental, porque está proveedores y compras, está el mismo agente de IT que va a hacer la migración, está el agente legal que te va a apoyar, la agente de protección de datos que va a cuidar cuál es el flujo del dato y qué datos tenemos que, digamos, resguardar o qué riesgos tenemos que medir. Entonces, es que tiene que ser interdisciplinario. Yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí me sorprendió y me gustó que empresas grandes ya existan estos equipos estables. Ya no es con el objetivo de lanzar un producto o un proyecto temporal, sino son equipos interdisciplinarios estables dentro de las empresas. Qué bien, claro, además entrando en el detalle, como has vivido lo de las licencias, te has asomado a toda esa parte de lo que ahora es el flujo de datos. Y justo quería entrar al detalle de esto, ¿eh? Ahora, al detalle específico de cumplimiento, cada vez hay más terceras partes. Hablamos mucho de terceros aquí en el podcast, ¿sabes? Y ahora de repente los productos que ya tenías homologados incorporan AI. Es decir, la gestión de terceros desde el punto de vista de esa mesa y todas las diferentes partes implicadas me parece crucial ahora para gestión de riesgos, para brechas de seguridad, para ese propio mapping del flujo del dato. ¿Cómo lo ves tú en el día a día con ese aspecto y esa perspectiva más técnica que tienes, justo también de código, de entender la tecnología, de entender el despliegue, de entender el impacto en costes y recursos humanos? Eh, ¿Alguna tendencia que veas que te llama la atención o que te ha dado más trabajo o que ves interesante para seguir? Bueno, la verdad, por la experiencia que yo tengo, algo que me llama la atención es que los mismos clientes necesitan innovar. Entonces, de la mano de la innovación, obviamente los proveedores están testeando qué pueden hacer. Y esto es lo que hoy en día todos llamamos transformación digital. La gente está diciendo, bueno, mira, este proceso que era rudo y que tenía estas dificultades y que realmente era engorroso, yo lo puedo hacer mucho más limpio y ágil a través de la inteligencia artificial. Vamos a hacer. Entonces, es difícil ganarte la confianza, aunque seas un proveedor estable dentro de la compañía para un nuevo servicio, pero no es imposible. Yo, desde el punto de vista de la persona que está innovando, aplaudo todas las aplicaciones que se puedan desarrollar con inteligencia artificial y sé lo difícil que es crear desde cero una mejora, aunque sea pequeña en un proceso. Por ejemplo, vamos a hacer un mapa de riesgo. Oye, ¿cómo puedo hacer que se vea mejor, que luzca mejor, que mi cliente lo entienda mejor? ¿Utilizo Power BI o utilizo Power BI con IA? ¿Qué puedo hacer? Entonces, cuando ya te has, digamos, tomado la decisión de invertir tiempo y recursos en esto, que te den la oportunidad por lo menos de presentar el producto es muy importante y que te escuche esa empresa con la que ya tienes una relación. Una vez hecho esto, pues la decisión es de la empresa de decir, me gusta lo que se está presentando, me soluciona alguna dificultad que yo tenía y la puedo incorporar. Eso a muy grandes rasgos. Y luego, cada mesa técnica tiene que ver realmente cuál es el impacto que le genera. Si tú consideras que es un producto estable y que es un proveedor estable y que lo que ofrece tiene sentido, ¿por qué no probarlo? O sea, nosotros mismos realmente hemos estado testeando muchas herramientas que se están desarrollando ahora y las comparas con las que no incluyen IA y las encuentro muy planas, las encuentro ya obsoletas. Y es que no ha pasado nada de tiempo, pero ya las encuentro obsoletas. Entonces no me resulta, digamos, interesante invertir en una herramienta que ya no tenga. Tú me presentas algo que esté basado en SQL o que simplemente sean tablas buscando columnas de datos y trayéndome listados para yo seleccionar y te digo, ya estoy perdiendo el tiempo. Qué bien, qué bien. ¿Alguna herramienta que veas útil de los últimos meses, años, precisamente por AI o no? Em, es que creo que, bueno, yo no he explorado tantas, pero las grandes proveedores que nos han contactado, como somos una empresa pequeñita y verán que de repente compramos alguna de sus herramientas o la podemos testear y darle feedback. He probado tres o cuatro y hay gente haciendo cosas interesantes, pero de nuevo siento que el trabajo del DPO
no, es difícil globalizarlo o centralizarlo en una sola herramienta o en un solo módulo o en un solo flujo de procesos. Lo estuve hablando con una amiga que justo está desarrollando herramientas de análisis de riesgo para compliance y ella, con esa pequeña empresa que decidieron emprender el año pasado, se llama Naitilia, están tratando de hacer más eficiente el cumplimiento normativo, ético y corporativo de las compañías, pero no es fácil. Entonces le decía, saquemos ya algo de protección de datos y lo que me contestaba es cómo lo haríamos. O sea, sí, efectivamente podemos hacer algo, ¿qué vamos a hacer? Y la visión que yo tengo es como, si vas a trabajar en tratar de hacer contratos de encargo como churros, eso no tiene nada que ver con tratar de hacer análisis de riesgos bien hecho. O sea, para mí la conversación tiene que abrir muchas más variables. O sea, te lo digo porque las herramientas que me ha tocado conocer, bien sea porque estoy reemplazando un proveedor y entrando como consultora, o porque se nos han acercado pequeñas empresas para que testemos sus productos, hasta el momento las veo como muy inflexibles en este dato lo quiero para que luego aparezca en el contrato de encargo en la línea 10. Mira, es que no va así. Esos automatismos ya se me quedan pequeños. O sea, yo quiero ir un poco más allá y em, lo que aprendí viendo SAMP, lo que aprendí viendo licencias de software, que era lo primero que hacíamos un scan completo de la red y veíamos dónde estaban sus servidores, qué servidores virtuales tenían, qué había en cada servidor y a partir de allí ya teníamos un mapa. Luego empezaba un trabajo manual, que es la parte de auditoría que quizá no me encantó, para limpiar y limpiar y limpiar la información y ver, separar paja del trigo y decir, bueno, mira, estas son las licencias gruesas y esta es la eficiencia que tú tienes o las oportunidades de optimización que hemos encontrado. Entonces, y aquí tienes ciertos sublicenciamientos, aquí tienes que pagar más, aquí tienes que pagar menos. Se volvió muy sofisticado con Microsoft, que es el proveedor principal, o con Red Hat. Se volvió muy sofisticado hablar de contratos de licencia, pero se ha vuelto también muy interesante porque efectivamente cada fabricante de software tiene su esquema de cómo quiere rentabilizar el producto que ha creado y entonces las empresas tienen que entender, aprender a entender eso. Yo creo que en protección de datos no hemos llegado a esos niveles de detalle que yo encontré en SAM, ¿sabes? No hemos llegado a que te puedas sentar y decir, estos son los mapas de flujo de datos que tengo. Solo empresas muy habrán, las existirán, quizá yo no las conozco, pero en el día a día lo que veo es un cumplimiento más de papel y de... Sí, un Excel infumable con todas las actividades en una lista mortal que alguien ha tenido que compilar, que parece casi ya de los años 80. Yo veo mucho de esto, la verdad. No me siento tan sola. Cuando estaba pensando en dedicarme a protección de datos, me dijo una amiga que es experta en AML, en prevención de blanqueo de capitales, me dijo, por favor, no lo hagas, vas a terminar llenando Excel aburridísimo. Y sí, es verdad que he hecho uno que otro, pero me llama muchísimo la atención intentar llegar más allá. Intentar llegar más allá y estar un día resolviendo una brecha de seguridad con un CISO. Yo creo que eso sería muy interesante. María Eugenia, una última pregunta. Como siguiente giro en tu carrera profesional y en lo que tú ves ahora y en general en tu trabajo, ¿qué es lo que más interesante te parece? Todos los temas en protección de datos son muy bonitos. La verdad es que lo que se está haciendo lo estuve leyendo y lo estoy analizando y lo sigo trasteando. Lo que se está haciendo con el iris del ojo y hacia dónde va a llegar eso me parece vital, muy importante, porque pues hay muchos más datos ahí que en la huella dactilar. Entonces, cada vez que veo a las personas aquí en España escaneando el iris y cediendo sus datos, digo, queda muy bonita la foto y no quiero ser, digamos, porque pareciera arte, pero lo que hay detrás es información personal. Lo venden como que te estás llevando unas fotos de tu iris y es muy bonito, pero ellos se están quedando con datos personales que aún las personas no están claras de la implicación que eso puede tener. Entonces, sin tratar de ser aguafiestas con respecto al arte del iris del ojo, me gustaría muchísimo saber qué va a pasar por eso, por ese lado, con esos temas. Pero realmente donde yo me veo en este momento es un poco más a lo sencillo, ayudar a empresas pequeñas, medianas, grandes,
a entender de qué va la protección de datos, a mapear sus flujos de datos, a no tener miedo a sentarse a conversar entre técnicos y abogados. Y esto lo digo porque me he sentado a hablar con gente que es muy, muy abogada y van a las reuniones técnicas con cierta aprensión. Y oyes a los técnicos hablar y van a las reuniones con abogados como, bueno, ya viene el abogado aquí a decirme a mí qué tengo que hacer. Y entonces cerrar esas brechas para mí sería muy bonito y muy interesante. Muy bien, María Eugenia, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Hasta aquí hemos llegado hoy. Síguenos en Blue Sky y en el perfil de Masters of Privacy verás un Starter Pack con las cuentas de toda la gente que ha participado aquí hasta la fecha. También puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com. Y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. También puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas. Todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.